el comienzo de nuestra tercera y última parte de nuestra materia. Pero antes de empezar, quiero darles la fecha del examen del primer parcial. Entonces, por favor, anótense, es fecha de examen, es el día 16 de febrero. Como ustedes pueden dar, les estoy dando tiempo. A ver, no, discúlpeme, no es el 16 de febrero, porque el día que cae el día sábado, es el 14. Es el 14 de febrero. Cae un día jueves. Por favor, anótense, fecha del primer parcial, 14 de febrero. En horario de clases, el día jueves. El examen va a ser virtual. El tema, ya lo saben ustedes, pero se los repito. Es teoría de errores, donde incluye error por redondeo, error por truncamiento, luego solución de ecuaciones no lineales, cuyo último tema es el método de Newton para polinomios. Yo creo que con eso está bien aclarado y bien delimitado sobre lo que se va a dar el examen. ¿Qué contenido tendrá el examen? El examen tendrá un contenido de alguna pregunta sobre algún método o sobre una forma de solución, tanto en teoría de errores como en algún método, y también alguna descripción o modificación que puede haber algún diagrama de flujo que se ha presentado en clases. Entonces, por favor, tomen en cuenta todo eso y la fecha, jueves 14 de febrero, a horas 7:00. El examen va a ser virtual. Disculpe, ¿El 14 de febrero cae día domingo? El domingo cae el 14. ¡Ay, caramba! Lunes 15. Entonces el 16 nomás. Estoy mal con mi calendario, compañeros. Gracias por la aclaración. 16 de febrero, entonces. Creo que mi calendario está mal, cara. ¿Ya? Martes 16 de febrero. Valga la aclaración. ¿Dónde tengo mi calendario? Ahorita voy a ver. Bueno, voy a confiar en ustedes. Bien, señores. Con esas aclaraciones, entonces, quedamos en eso. El día de hoy vamos a entrar, como les decía, a un nuevo tema, que es la tercera y última parte de nuestro contenido de nuestra materia. Es una parte bastante simple, sencilla, donde van a tener la oportunidad de ver algunos métodos cuya aplicación es muy, pero muy interesante, especialmente para nuestra carrera. Les decía lo siguiente: si ustedes ven el título, interpolación, derivación e integración, con toda seguridad ustedes me indicarán de que ya han visto este tipo de problemas, especialmente en el área de la matemática tradicional, ¿sí? El fenómeno de interpolación, derivación e integración.
Cuando iniciamos la clase, nuestro primer día de clases, había hecho una introducción y les había dicho de que el cálculo numérico tiene su forma especial de dar solución a los problemas planteados y cuyo fin del cálculo numérico actualmente es dar solución a problemas de ingeniería que provienen de fenómenos físicos. Por lo tanto, por eso es de que nosotros estudiamos el cálculo numérico desde un punto de vista en el cual buscamos soluciones reales, no imaginarias. También en su momento les dije que el campo imaginario no es que está limitado para nosotros, simplemente de que es un área en el cual tiene otras connotaciones, otro planteamiento. Incluso podría decir que tal vez debería existir un cálculo numérico 2, que no lo vamos a llevar nosotros, evidentemente, pero sí, por ejemplo, los de electromecánica, eso sí necesitan, por ejemplo, para sus circuitos eléctricos, los chips integrados, todo eso es en base al cálculo numérico, llevando números complejos. No es nuestro caso. Entonces, cuando a ustedes se les planteaba el problema de interpolación, derivación e integración, lo primero que ustedes seguramente les llegaba a la mente era lo siguiente. Aquí, por ejemplo, yo en este gráfico del lado izquierdo tengo una función f de x, en el cual yo puedo obtener para diferentes valores de x, para x sub 1, reemplazo en la función y tengo su valor subordenada igual a x2, x3. O sea, el problema de interpolación, cuando yo tengo una función, resulta ser hasta un problema trivial, ¿sí? Muy simple. Si tengo una función que está delimitada por... Quiero encontrar la derivada y lo único que necesito es de que algunas condiciones en el cual yo debo indicar de que la función en el intervalo que quiero encontrar su derivada tiene que ser continua. Ustedes saben muy bien eso, deben ser maestros para saber eso. La matemática debe ser nuestra herramienta principal. La matemática tradicional debemos conocerla muy bien si queremos ser buenos ingenieros. Entonces, yo solamente les estoy recordando los conceptos. Para derivar, la función tiene que ser continua en el intervalo que quiero encontrar su derivada. Para integrar, más todavía, ¿no? Porque para hallar el área debajo de la curva formada entre la abscisa x y la función, nosotros utilizamos el símbolo de la integración y encontramos el valor exacto del área que estamos pretendiendo calcular. Entonces, básicamente, bajo esas circunstancias, nosotros podemos encontrar solución a cualquier problema de interpolación, derivación integral si tengo una función en el cual está delimitando y me está indicando incluso un intervalo. En este caso, entre a x1 le llamamos A y a x5 le llamamos B, por el intervalo A, B. Pero, ahora hay un pero. ¿Qué pasa si el conjunto de datos que quiero analizar no obedece a ninguna función? ¿Qué pasa que si, por ejemplo, yo puedo obtener datos, x1 y y1, puedo obtener datos? Por ejemplo, para que tengan una idea, la sección transversal de una carretera, cuyo centro es este, y estos son los puntos de izquierda y estos puntos de derecha, por ejemplo. O finalmente una poligonal de un área que yo quiero calcular, de algún elemento que quiero calcular un área, o tantas otras cosas, volúmenes y demás cosas, en el cual yo no tengo una función. Entonces, a este conjunto de datos yo lo llamo conjunto discreto de datos. Y este conjunto discreto de datos, para cada x puedo obtener o leer sus correspondientes ordenadas. Pero ¿qué pasa si yo quiero interpolar? Para un x diferente dentro de este intervalo AB, yo quiero obtener su correspondiente ordenada. ¿Cómo lo hago? No tengo la función. Entonces, ese es un planteamiento que debemos resolver. El otro, cuando quiero derivar
encontrar la derivada para este conjunto discreto de datos, ¿cómo voy a obtener su derivada? Y un problema muy típico que se van a cruzar ustedes a cada rato, especialmente cuando han debido llevar topografía, no sé, si los que no han llevado se van a plantear ese problema. Y, por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, cuando que ustedes quieren sacar estadísticas, por ejemplo, imagínense que yo, por ejemplo, aquí, esto sea el tiempo y esto sea, digamos, la resistencia, por ejemplo, de una probeta de hormigón. ¿Cuánto? Al primer día tanto, al tercer día tanto, al quinto día tanto, al sexto día así. Ustedes saben que el hormigón fragua hasta sus 28 días alcanza su máxima resistencia y en intermedio entonces la resistencia debe estar teóricamente subiendo. Y yo, por ejemplo, calculo para un día, para el séptimo día, para el 15 o 15 días, el 18 y el 28. Pero si alguien me pregunta para el día 13, para el día 12 tengo que interpolar, ¿cómo voy a interpolar? Entonces necesito una técnica especial para poder hacer la interpolación. Para derivar igual, para integrar igual. Entonces, estamos hablando de problemas que nosotros nos vamos a presentar casi a diario en nuestra profesión, ¿no? Y que seguramente a nosotros nos dan como información conjuntos discretos de datos. No nos van a dar una funcioncita como idealmente en el cálculo, en la matemática tradicional lo haría. O sea, sería una maravilla eso, ¿no? Pero la verdad que los datos vienen de esta manera, la información viene de esta manera. Claro que hay problemas incluso de cálculo numérico, de ajuste de curvas y demás cosas, ¿no? Pero ya es un problema planteado, no tan sencillo como este. Entonces, en eso consiste esta tercera y última parte de nuestra materia. Plantear los problemas que no puede resolver la matemática tradicional por sus características y que el cálculo numérico nos auxilia y nos da la forma de la solución, aunque siempre existe lo siguiente: la solución que nos dan es solamente aproximado. ¿Cuánto de aproximación? Todo depende de los elementos o los instrumentos que nosotros utilicemos para el cálculo. Bien, señores. Entonces, nosotros ahora, como decía, vamos a ver a través de... Algunas veces vamos a plantear problemas donde tenga una función, pero simplemente va a ser de comparación, para que nos demos cuenta de que los métodos numéricos, con las nuevas herramientas que tenemos, como son buenas computadoras, entonces nos permite realizar cálculos casi tan precisos como nos entrega la matemática tradicional, ¿no? Pero, repito, eso es por la ayuda, en ese caso sí, la ayuda de una computadora o un instrumento de cálculo. Ahí sí puedo aceptar, digamos, que nos ayude, pero jamás va a poder sustituir una poderosa computadora o un poderoso HP Prime, jamás va a sustituir al cálculo numérico. Uno tiene que estudiar, sí, finalmente. Bien, señores, planteada esta situación, entonces pasamos directamente a lo que significa la interpolación. Pero antes de ingresar propiamente a interpolación, derivación e integración a través de los métodos numéricos, debo aclarar lo siguiente. Los conjuntos discretos de datos pueden venir de dos maneras. Se llaman conjuntos discretos de datos con abscisas igualmente espaciadas, me estoy refiriendo a este espacio, o con abscisas desigualmente espaciadas. ¿Qué significa eso? Que x sub 2 menos x sub 1 es igual a x sub 3 menos x sub 2. Y esto es igual a x sub 4 menos x sub 3, x sub 5 menos x sub 4, son iguales. Significa que son igualmente espaciados. Cuando eso no se cumple, se dice que son conjuntos discretos de datos con abscisas desigualmente espaciados. O sea, la desigualdad de espacios se refiere al valor que existe entre abscisa y abscisa.
Ustedes, vuelvo a repetir, en el caso típico, por ejemplo, en topografía, cuando sacan secciones transversales de alguna carretera, alguna cosa así, normalmente el topógrafo toma abscisas igualmente espaciadas. Por ejemplo, a la izquierda cada 20 metros, a la derecha cada 20 metros, ya está haciendo una especie de abscisas igualmente espaciadas, seguramente para comodidad de cálculo de volúmenes, de movimiento de tiras que va a hacer en su carretera, ¿no? Entonces, ese es el caso, digamos, ¿no? Con abscisas. Y no solamente para carreteras ni para topografías, para muchas aplicaciones que seguramente vamos a ver posteriormente. Entonces, el primer elemento es diferenciar el conjunto discreto de datos con abscisas igualmente espaciadas o desigualmente espaciadas. Nosotros, en primer caso, vamos a ver interpolación con abscisas desigualmente espaciadas. Entonces, ustedes ya se darán cuenta a qué me estoy refiriendo con esta característica. Vamos a ver dos métodos el día de hoy. Y, como les decía, primero debo averiguar la distribución de los datos. Si son desigualmente espaciadas, entonces los métodos que vamos a ver a continuación pueden ser aplicados. Vamos a ver dos métodos, el método de Lagrange y también el método de Neville. ¿Cuál es la característica de estos dos métodos? Una de las características principales de estos dos métodos es que al conjunto discreto de datos va a colocar un polinomio de grado n. Por ejemplo, este polinomio debía decir de grado 5. ¿Por qué? Porque está en base al conjunto de datos, al número de datos, en base al número de datos. Por ejemplo, P5 de X debía ser. Yo la llamo n porque es en general. N es un valor general. Entonces coloca un polinomio y luego ajusta de acuerdo a sus abscisas sus correspondientes ordenadas. ¿Sí? Ahí. Entonces, para cualquier valor o abscisa de X que está dentro de este conjunto de datos, yo ya podría obtener en base al valor del polinomio. El polinomio actuaría igualito que una función, pero no viene como una función, sino es una curva polinómica que está ajustada al conjunto discreto de datos y también se ajusta y da un valor para una abscisa X su correspondiente ordenada. Vale la pena aclarar aquí de que para un punto que yo quiero interpolar fuera del intervalo AB se llama extrapolación. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, van a ver este problema de la extrapolación cuando quieren averiguar, por ejemplo, en hidráulica, el caudal de un río. El año pasado el río tenía una altura de tantos en su época de lluvias. Hace 10 años tenía una altura mayor o no tenía. Entonces hacen estadísticas y con eso prevén para el 2025 cómo será el caudal del río, serán las lluvias grandes. Entonces hace una estadística. A eso se llama extrapolación y es un método que ustedes van a necesitar para calcular la altura de su puente, para que no se lo lleve su puente. ¿Sí? Entonces son elementos muy, muy interesantes por eso que estábamos hablando. Entonces, de eso trata estos dos métodos, ¿sí? De ajustar o colocar una curva y luego ajustar su correspondiente ordenada para una abscisa desconocida. Al decir desconocida quiere decir que no está dentro del conjunto discreto de datos. X1, X2, X3, 4 y 5 son conocidos, pero un X2.3, por ejemplo, aquí, ya es desconocido. ¿Y su ordenado cuánto será? Entonces el polinomio nos dará eso. De eso se trata entonces la interpolación con abscisas desigualmente espaciadas. Bien, como les había mencionado, vamos a ver dos métodos. Lagrange y Neville. ¿Qué hace Lagrange? Aquí directamente vamos a colocar sus fórmulas, la deducción de las fórmulas, para quien le interese, yo le puedo proporcionar. Pero aquí lo más importante es lo siguiente.
Para una ordenada, para ajustar una ordenada, y de x desconocida, lógicamente, es en base a un polinomio, cuyo polinomio va a ser la sumatoria de todas las ordenadas que corresponden a esas abscisas, multiplicado por un productorio LI de X. ¿Y qué es LI de X? LI de X es igual a un productorio, como decía, que es X menos X sub J sobre X sub I menos X sub J. Para un J que varía de 1 a N, o sea, J1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta N. Pero para un I diferente de J. ¿Por qué para un I diferente de J? Porque si I es igual a J, esto se hace cero y la división se hace infinita y el productorio no es posible calcular. Entonces debo tomar en cuenta esa situación. Para tener una mejor idea, he hecho un ejemplo muy sencillo con un conjunto discreto de datos. Aquí tengo el conjunto discreto de datos. Me he tomado 4 puntitos. Este es para I igual 1, X1, X2, X3 y X4. Y1, Y2, Y3 y Y4. Para que quede identificado. Es un conjunto discreto de datos. Primera medida, la diferencia entre este y este, entre X2 menos X1, ¿cuánto es? 0,6. La diferencia entre X3 y X2, ¿cuánto es? Es 0,8. La diferencia entre X4 y X3, ¿cuánto es? 1,2. Entonces, decididamente, es un conjunto discreto de datos con abscisas desigualmente espaciadas. Ese es uno de los primeros elementos que debemos tomar en cuenta. Bien, una vez identificado, lo primero que debemos hacer es calcular las L's. Para un I que varía de 1 a N, aquí está clarito que dice, para un I, o un LI, y ese LI va a ser de 1 a N, aquí está I de 1 a N, o sea, L1, L2, L3, L4, L5. Por eso es que aquí está puesto L1, L2, L3, L4, porque tengo 4 datos. ¿Y cómo se realiza esta operación? Este es el productorio. Todo esto es el productorio. ¿Cómo se realiza el productorio? Vuelvo a la... ¿Qué me dice? XJ, X menos J. ¿Qué es X? Es la abscisa que deseo yo interpolar. ¿Sí? X es el dato, la abscisa desconocida. X sub J va a ser igual de acuerdo a esto. Por ejemplo, X menos X1 sobre X1 menos X1 sería sí y vale 1. Lo he puesto de amarillo porque esto es lo que no debo hacer, lo que no debo multiplicar. Aquí, por ejemplo, cuando dé la vuelta, J va a valer 2, pero I va siendo 1. Entonces, X menos X2, X1 menos X2. Da la vuelta, J vale 3, X1 menos X3, X1. Y a la vuelta, J vale 4. Y sigue siendo 1. Reemplazo los valores, seguramente obtendré este resultado. Bien, para el 2, por ejemplo. Ahora sí, I vale 2. I vale 2, por ejemplo. Entonces digo, X menos J vale 1, X menos X sub 1, X2 menos X sub 1, como lo dice acá. X2 menos X1. Pero a la vuelta, J vale 2, I vale 2, X menos X2, X2 menos... Tampoco debo multiplicar esto porque I es igual a J y esto no debe ocurrir. De X menos 3, X2 menos 3, así para I, J3, J4, está. De esa manera se calculan los L's. Y se dan cuenta que los elementos diagonales son los que no debo yo utilizar para calcular, porque si no, estos me salen infinitos, me saldrían infinitos. Entonces son los que debo elegir. Por eso es que les he resaltado en amarillo para que ustedes se den cuenta de que eso es lo que no debe hacerse. No debería estar, no está directamente. Solamente lo he colocado para que ustedes vean la secuencia del contador, pero que el contador me dice claramente aquí, para un I diferente de J. Entonces, con eso obtengo los valores, como ustedes ven, y de X entonces va a ser igual a Y1 por L1 más Y2 por L2, porque eso es la sumatoria.
y de x1 es y1, y L1, 2, 3, 4. Entonces aquí tengo, reemplazando los valores para cada uno, ustedes ven con mucho detalle acá, y su respuesta será 1.1583. Entonces, de esa manera, aquí está interpolado, para x, me estaba olvidando, x es el dato de la abscisa desconocida, 1.65, que es este valor, y que ha sido reemplazado en el proceso de cálculo acá. Con eso calcula una. Aquí me está pidiendo su ordenada, y su ordenada dice 1.1583. ¿Sí? X es la abscisa desconocida que quiero colocar, 1.65. Y su ordenada va a ser esta, 1.1583. Bien, señores, ese es el método de Lagrange. En el algoritmo, nosotros vamos a ver 3 etapas. Se debe especificar las n abscisas y ordenadas, o sea, debo meter datos. Se debe especificar la abscisa a colocar x para obtener la ordenada p sub n de x. Se debe calcular px utilizando la fórmula de Lagrange. La ordenada interpolada será p sub n de x. Esto es muy simple, un algoritmo muy simple. Luego discutiremos en su momento cómo lo vamos a hacer su diagrama, porque el programa ya lo tiene. Bien, señores, con esto he concluido con el algoritmo del método de Lagrange. Debido a limitaciones de tiempo del Zoom, me veo obligado a interrumpir la exposición para poder, digamos, explicar Neville y luego la demostración de los dos programas a través de nuestro software y las consecuencias y las características que tienen estos dos métodos que, a mi modo de ver, son muy interesantes e importantes para nosotros. Entonces, con el debido respeto, les pido permiso a ustedes por 2 minutos para que vuelva la exposición que estamos hablando. Señores, permiso. Bien, señores, vamos a continuar con nuestra exposición. Entonces, ahora vamos a ver un nuevo método de interpolación. Se llama interpolación sucesiva. ¿En qué consiste la interpolación sucesiva? Que yo de un conjunto total de datos puedo tomar, por ejemplo, estos 3 datos y realizar una interpolación. Luego puedo tomar
otro conjunto de datos más grandes y realizar la misma interpolación. ¿Qué me permite eso? Me permite calcular el error relativo, porque sería primera interpolación, segunda interpolación. Ustedes saben que fácilmente podemos calcular el error relativo de los dos, con los datos, y poder calcular el grado de precisión con la que estoy obteniendo los datos. Lógicamente que nunca debemos olvidarnos de que cuanto más datos se toma, más precisa es nuestra interpolación. Aquí en este caso, por ejemplo, yo le llamo a este valor S y a este último subíndice L. Es porque S puede ser este y este, o S puede ser este y este. Un S3 y un L5, un S2 y un L6, un S1 y un L6, por ejemplo. Subintervalo, S y L. O sea que puedo tomar una parte. S es el intervalo inicial y L el valor del intervalo final. Repito, si tomo todo el conjunto de datos, mis resultados serán más precisos. Pero en muchas ocasiones yo no necesito tanto precisión. Por ejemplo, de unos 50 datos que tenga, por ejemplo, no voy a hacer la interpolación con los 50 datos. Quizás que con 15 o 20 datos es suficiente. Entonces, yo puedo limitar, a través de este método, a hacer la interpolación sucesiva. En este caso, en el caso de Neville, no puedo hacer extrapolación, por si acaso. O sea, si bien puede darme resultados para valores fuera del intervalo, pero dependiendo de la uniformidad de los datos, puede ser preciso o no muy preciso. No, es un dato que realmente no es confiable, ¿sí? Pero sí es muy confiable para datos, para interpolar, para datos para valores que están dentro del intervalo. Es muy confiable. El Lagrange en algunas ocasiones es un método que sirve para comparar con otros métodos que seguramente en estadísticas han visto, ¿no? El método geométrico, el método logarítmico que hay para realizar diferentes cálculos de interpolación y que ya les he dicho cuya utilidad es muy importante para el diseño de algunas estructuras en hidráulica, para diseñar tanques, para saber el volumen de agua que necesito, para calcular tuberías, para saber la población, todas esas cosas que son muy, pero muy interesantes y que ustedes seguramente en estadísticas ya les han dado herramientas, al igual que yo les estoy dando una herramienta más en esta parte. Entonces, de eso depende, es la interpolación sucesiva, ¿no? Que yo puedo interpolar varias veces para un mismo valor y hacer comparaciones. Ese es el método de Lagrange, o mejor dicho, de Neville. Ese es el método de Neville. ¿Qué hace Neville? Neville dice, para un polinomio de grado 0, van a intervenir todas las ordenadas, o sea, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, que estoy en un conjunto distinto de datos, se va a llamar P sub 1, 0, P sub 2, 0, P sub 3, 0 y P sub 4, 0, por ejemplo. O sea, los polinomios de grado 0 ya los incluye en su próximo cálculo. El total de los conjuntos aquí, en este caso, Neville nos llama M, ¿sí? Y estos son los subintervalos. Ahora, se aplicará una fórmula en base al polinomio P sub I R de X. ¿Qué es I? 1 de OM, eso es el número de puntos. El total de puntos, porque yo puedo llamar este S y L, y va a ser un punto L. Y R, que es el grado del polinomio, de 0 hasta M menos 1. P, posición 2, grado, eso significa. P1, 2, por ejemplo. P1, posición 1, grado 2, significa. Que es igual X sub I menos X. ¿Qué es X? Es la abscisa que deseo colocar. ¿Sí? Es la abscisa que deseo colocar. Y la posición y el grado. Cada uno de esos valores, como por ejemplo aquí ya tengo valores conocidos, y aquí seguramente voy a generar estos valores. Por ejemplo, sí, P32 de X. Miren, I vale 3 y R vale 2. X3 menos X, que es la abscisa que deseo interpolar. I menos 1, 3 menos 1, 2. R menos 1, 2 menos 1, 1. P2, 1, X. Menos X sub I menos R. 3 menos 2, 1. X sub 1 menos X. P sub I, 3.
r menos 1, 2 menos 1, 1, 3, 1 de x. Fácilmente, dividido entre x sub i menos x sub i menos r. X sub i es 3, i menos r es 1, x1. X es la abscisa interpolar. Aquí estoy recordando que X es la abscisa A interpolar. Y de esa manera yo puedo generar diferentes P's. ¿Y para qué sirve todo eso? Muy bien. Para explicar con comodidad, les vamos a hablar del avance del algoritmo de Mendel. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? He colocado todo, estoy siguiendo el ejemplo anterior, x1, x2, x3, x4, y aquí van a ser los grados, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Por qué? Porque el grado es, si ustedes recuerdan, el grado del polinomio va a ser de 0 hasta m menos 1, y va a ser de 1 a m. Si m es 4, entonces es de 0 a 3, es de ahí que yo armé este cuadro. X1. Ahora, hemos dicho que P1, Y1 va a ser igual a P1, 0, Y2, P2, 0, Y3, P3, 0, Y4, P4, 0. O sea, esto es el polinomio de grado 0. Aquí dice grado 0. Aquí va a estar el grado 1, grado 2 y grado 3. Para obtener P21, por ejemplo, de acuerdo a este gráfico, necesito de P1, 0 y 2, 0. Para obtener 3,1, 3,0 y 2,0. Para obtener 4,1 necesito 4,0 y 3,0. Para obtener P32 necesito de 3,1 y 2,1. Para obtener P42 necesito de 4,1 y 3,1. Y finalmente para obtener P43 necesito de 4,2 y 4 o 3,2. O sea, esto es el avance del algoritmo. ¿Y qué significa todos estos polinomios? ¿Para qué necesito? En primer lugar, averiguaremos cómo se obtiene P21 y 3,1 o cómo se obtiene P32, por ejemplo, como el ejemplo anterior. P32 me dice que necesita de estos dos polinomios, los valores de estos dos polinomios. Y aquí está la fórmula. La fórmula general me dice x3 menos x, como hemos calculado la anterior vez, P sub 2,1 de x y P sub 3,1 de x. O sea, necesito de estos valores. Ahí es lo que significa, lógicamente, que la fórmula completa. ¿Y cuál es la fórmula completa? Está aquí. Esta es la fórmula completa y con eso he deducido esto. ¿Bien? Bien. Entonces, nos damos cuenta que yo puedo obtener cualquiera de estos valores en base a estos que ya conozco. Y para obtener estos valores necesito de estos valores que acabo de obtener. Y para obtener esto necesito de estos dos, o sea, hay un avance. Pero vuelvo a repetir, ¿para qué me sirve todo eso? Por ejemplo, si yo deseo interpolar un valor que está entre estos dos datos, y por favor escúchenme bien para que entiendan bien este método, si yo quiero interpolar un valor que está entre estos dos datos, yo obtengo un primer resultado inmediato que se va a hacer P21. No es el más preciso, pero es un valor ya que puedo obtener con 2 puntos. Quiero aumentar mi grado de precisión para un punto que está aquí, aumento el número de puntos. ¿Cuál será mi resultado? P32. Y si quiero aumentar todo esto, ¿cuál será mi resultado? P43. ¿Sí? Es muy importante eso. Ahora, por ejemplo, quiero obtener para una abscisa que está entre 2 y 3, aquí. ¿Cuál será mi primer resultado? El resultado menos preciso, pero inmediato. Si nos vamos acá, será P3, 1. Si yo quiero utilizar los puntos de aquí, aquí, para esta abscisa desconocida aquí, ¿cuál será mi resultado? Será P3, 2. Alguien me dirá, pero P3, 2 hace un rato nos ha dado. Pero este P32 va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es X el que define los valores. Aquí es para un X diferente de este. Y si quiero obtener un buen resultado, un mejor resultado, tomo los 4. ¿Y cuál será mi resultado? Este. Finalmente,
para un valor aquí que quiero interpolar, para 2 puntos, mi resultado será P4, 1. Para 3 puntos, para este valor, será P4, 2. Y finalmente, utilizo todos para esto y será P4, 3. Entonces, ahora sé que puedo tener valores intermedios de acuerdo al tamaño del dato que quiero tomar. En eso consiste el algoritmo de Neville, que me puede dar datos intermedios, aunque esos datos no van a ser precisamente los mejores, los que más se acercan a la solución exacta. Los que más se acercan a la solución exacta, nuevamente repito, son aquellos que se toman en cuenta todos los datos del conjunto. Si tomo, por ejemplo, para una abscisa que quiero interpolar aquí, y tomo estos dos, S será 3 y L será 4. Si quiero tomar 3 puntos para una abscisa aquí, S será 2 y L será 4. Si quiero tomar todos, S será 1 y L 4. Y hemos dicho que S y L son los límites de los tamaños de las muestras que quiero, de los datos que quiero interpolar. En eso consiste Neville, básicamente. Eso es lo que nos dice Neville. A continuación, vamos a ver el algoritmo. Metemos los datos en base a S y T. Bueno, en vez de L, lo hemos llamado T acá. Por favor, simplemente un cambio de variable nada más. S y T. X1 y XM es el conjunto de datos. S y T es el intervalo, el cual quiero interpolar. Especificamos las ordenadas y las abscisas y las ordenadas. Se especifica con qué abscisa quiero interpolar, ¿no? Aquí nuevamente me repite que es T, y luego empiezo a calcular el conjunto de los polinomios en base a la fórmula. ¿Cómo empezamos a calcular? Y va a ser entonces S más R, porque R es el grado, y R empieza de 0 hasta T. Bien. Ahora, aquí hay un ejemplo en el cual estoy tomando los mismos datos que el de Neville, o que el Lagrange, los mismos datos de Lagrange. Y estoy pidiendo también para un x igual a 1,65, y aquí estoy diciendo S1 y T4. S es 1 y T4, o sea, estoy tomando los límites. Recuerden que puedo tomar dos límites acá, y solamente realizar, si tomo estos dos límites, ¿cuál será mi respuesta? Esta. Miren ustedes ahora. Para un valor 1,65, el punto está aquí entre 1,3 y 2,1. Mi respuesta inmediata será 1,25. Esta ya es mi respuesta. Por un polinomio de grado 1. Inmediato. Quiero aumentar mi grado de precisión, aunque no sé hasta cuánto, tomo estos tres datos. ¿Y cuál será mi polinomio de respuesta? 1,26. Esta es la otra respuesta. Les decía anteriormente, no precisamente son los más que se acercan al valor exacto. Ahora, quiero aumentar mi precisión, tomo todos y este será el valor que más se aproxima al valor exacto. Y si ustedes se fijan con Neville, 1,1583, entonces estamos hablando de que Neville y Lagrange en condiciones ideales e iguales tienen que darme los mismos resultados. Lógicamente, que vuelvo a repetir, Neville no está, digamos, ajustado como para extrapolar, como en el caso de Lagrange. Lagrange sí podemos extrapolar. Entonces, en eso consiste el método de Neville. Hemos visto entonces cómo funcionan estos dos métodos. A continuación voy a hacer una demostración del trabajo de cada uno de ellos. Como siempre tenemos los programas cuyo trabajo posterior va a ser, digamos, que ustedes me hagan sus diagramas de flujo de estos programas.
A continuación voy a hacer correr primero Lagrange. Esto ya está a disposición de ustedes. Me voy a programador, macros, Lagrange, ejecutar. Como los datos son los mismos, 4, doy datos poquititos porque no quiero cargaros con un exceso de datos. X1 es 0.7, Y1 es 1.65, X2 es 1.3, Y2 es 1.1, X3 es 2.1, Y3 es 1.9, o 1.45, disculpen, X4 es 3.3 y Y4 es 1.9. El valor interpolar 1.65, X1.65. Y ahí está, ustedes ven la respuesta de acuerdo a lo que nos decía Lagrange. 1.1583, 1.158243, bueno, entonces pues porque esto es más preciso. Fíjense ustedes en el cuadro ilustrativo, voy a agrandarlo un poco esto. Fíjense en el cuadro ilustrativo ustedes, estoy poniendo los valores de X y de Y, las posiciones, los valores de X, son 4 datos, aunque aquí se empezó con 0, eso es indiferente, 0, 7, 1, 3, 2.1 y 3.3, f de x, o sea, es la ordenada y de x, 1.65 y 1.9. Aquí están los LIs, y aquí está el producto f de x por x, o sea, esto por esto da esto, 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 y la sumatoria que tiene que dar esto. En eso consiste nuestro cuadro de Lagrange. Está todo el dato completo. Como ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, miren ustedes, menos 0.1189, aquí está, 0.7348, me estoy refiriendo a esto, a esto, a esto, a esto, y menos 0.0239, bueno, un poquito variado ahí, es por el grado de precisión, pero lo que quiero que ustedes vean son los resultados. Y aquí está todo el proceso que indico aquí en el cuadrito, es muy útil este cuadrito ilustrativo para que nos dé la respuesta. En eso consiste Lagrange. Bien, aquí están todos los macros. El módulo 1 es el que está el código propiamente. Esto va a ser trabajo de ustedes, es poquitito, pero quiero que lo interpreten. Y ustedes me van a hacer diagramas de flujo. En su momento, como parte del práctico, se los voy a dar. Bien, señores, ese es Lagrange. Veamos qué nos dice Neville. Neville, por ejemplo, nos vamos a programador, macros, ahí está Neville, y nos pide lo mismo, número de datos es 4, X1 vale 0.7, Y1 vale 1.65, X2 vale 1.3, Y2 1.1, X3 2.1, Y3 1.45, X4 3.3 y Y4 1.9. Aquí
Miren ustedes, bueno, el programa es muy interesante, por eso que quiero que me lo hagan el diagrama de flujo ustedes, así como trabajito. Me ha dado la tablita, pero ahora me está pidiendo la posición para interpolar. Es un punto que está entre 1.3 y 2.1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tal si le pongo 2 y T3? Debe valor por 1.65. Me da 1.25. Esa es mi respuesta. ¿Desea seguir interpolando con los mismos datos? Sí, le voy a decir. Ahora le voy a dar la posición de todos los datos, 1 y 4. De valor 1.65. Miren ustedes, ahora me ha dado el valor final, 1.1584, que corresponde al mismo valor de Lagrange. Pero dar cuenta que este programita es muy interesante porque me está dando la opción de seguir interpolando con diferentes intervalos e incluso con diferentes puntos. Eso quiero que lo analicen. Voy a hacer un plus aparte para que me haga el trabajo del diagrama de flujo de esto. Yo evidentemente tengo un diagrama de flujo en borrador, no lo he pasado bien, pero quiero que uno de ustedes me produzca uno bien hecho y yo le voy a tomar en cuenta en su nota final como un plus aparte. Como lo que pido, cuando pido diagramas de flujo aparte, es que tiene puntaje aparte por si acaso. Y no es que pida que tú siempre me lo vas a hacer. Ya, búsquense una persona que les ayude, pero ojo, esa persona que les ayude, que le enseñe a ustedes. ¿Sí? Es más, si le pagan a ustedes, bueno, claro, que se gane su dinero honradamente, enseñándole a ustedes y ustedes aprendan de eso. Y ustedes luego me exponen y me dicen, lo hemos hecho de esta manera, perfecto, ningún problema. No me interesa si ustedes han contratado a X, Y o Z persona, el asunto es que ustedes aprendan. Eso es lo más importante para mí. Bien. Entonces, este es Neve. Yo le voy a decir no para que se termine. Y ahí se queda, porque me sigue insistiendo. Hasta que le diga no, él me va a seguir pidiendo que yo siga interpolando. Bien, señores, hemos concluido con nuestra exposición. Ahora quiero alguna información de parte de ustedes, algunas consultas, algunas inquietudes con respecto a estos dos métodos, que son métodos de interpolación con abscisas desigualmente espaciadas, conjuntos discretos de datos. Señores, quedan ustedes la palabra, tienen acceso al micrófono y al chat. Espero sus consultas o comentarios. Por lo visto todo está claro, al menos quiero creer eso. Ingeniero, disculpe sobre el examen. ¿Qué le parece si conversamos después de haber terminado el conjunto de las preguntas, compañero? ¿Listo? No. Ahora
Lo que ahora quiero es averiguar si ustedes tienen alguna duda con respecto a lo que he expuesto ahora. Después, con todo gusto, vamos a conversar sobre eso. ¿Le parece, compañero? Sí, está bien. Ya. Sí, sí, compañero. O sea, no se puede, pues, x1 menos x1, por ejemplo, da cero. Y le sale un infinito, ¿verdad? Entonces no debemos hacer eso. La secuencia es en esa manera, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Pero cuando i es igual a j, no debe hacerse. De nada, compañero. Bien, señores, parece de que, bueno, la verdad que también esta parte es facilita de entender, al menos yo lo entiendo de esa manera. Esta nuestra tercera y última parte solamente que es un poquito largo nada más, porque hay que interpolar. Luego vamos a ver interpolación con diferencias finitas, que eso es muy importante para ustedes porque es el inicio para que ustedes empiecen a calcular primero diferencias finitas y luego ustedes van a calcular elementos finitos. Hay una materia que seguramente se va a implementar, se quería implementar para que ustedes hagan el cálculo estructural con diferencias finitas. Y eso es algo realmente muy interesante, al menos en mi opinión. Algo, bueno, yo soy una persona que me gusta la ingeniería, me gusta ser ingeniero, me gusta calcular. Eso es una de las razones por las que yo, por ejemplo, trabajo en esto. Así que a mí me emociona hablar de estas cosas. Bien, señores, parece que no hay más ninguna observación. Entonces, ahora sí, el compañero que anteriormente me habló, ¿qué era lo que quería saber con respecto al examen? El primer parcial. Por favor, ahora sí, estimado, puede usted hacer su consulta sobre el examen que se va a dar el día 16, jueves, martes 16 sería, ¿no? ¿Qué es lo que quería saber, compañero? Si es que usted ha preguntado. O el que ha preguntado, por favor, que me diga qué era lo que quería saber sobre el examen. ¿Quieres saber si el examen va a ser virtual, no? Sí, compañero, el examen va a ser virtual. Por la plataforma. Sí, a través de la plataforma. Yo, en un momento determinado, una clase anterior, vamos a dedicar, si quieren, unos 15 minutos a explicarles de la forma de cómo vamos a dar el examen. Quizás incluso si usted consulta con compañeros del semestre anterior, ya le van a dar una pauta. Pero no es nada difícil, compañero. ¿Ya? Solamente que hay que saber oportunamente entregar, porque yo doy un tiempo determinado para entregar las preguntas. Pregunta número 1, resuelve adentro. Y hay un tiempo determinado. Pregunta 2, resuelve adentro. Yo le doy el límite para la entrega. Lógicamente no va a decir ya, hermano, le voy a dar 2 o 3 minutos para que haga ese proceso. Y seguramente con la ayuda de, vaya repetición, con la ayuda de Ademar, que les va a explicar muy bien cómo van a convertir ese examen lo van a escanear, lo van a sacar fotos, lo van a sacar en PDF, pero tiene que disparar eso hacia hacia la plataforma para que yo reciba. Y cierro eso y hago la próxima pregunta. Así va a ser. Ya les voy a explicar un poco más profundamente una clase antes. ¿Listo? Para los que dudan. Si no, vayan preguntándole también a Ademar. Ingeniero, solo una sugerencia. A veces cuando se hacen así los exámenes,
cuando llega la hora de poder sacar la foto y poder subir a la plataforma del examen resuelto, a veces toma uno un tiempo. Entonces, solamente para tener en cuenta de que a la hora de parar el examen, dar un tiempo prudente para poder hacer eso, porque a veces la plataforma siempre, todo el tiempo, tiene inconvenientes por, no sé por qué, pero entonces a veces tarda en subir y la plataforma tiene solamente 2 intentos. Entonces, cuando a veces no carga en la primera, tampoco en la segunda, automáticamente ya no se puede subir. Ya, escúchenme, normalmente yo doy un tiempo para resolución, les digo ahí, y les doy un tiempo para la entrega. Son 2 cosas bien claras. Lógicamente que si es que alguna vez algún compañero ha tenido ese problema, es porque cuando le he dicho, señores, paren y empiecen a procesar el envío, no me hacen caso y siguen trabajando sobre sus... Cuando llega el límite, recién quieren meter y ahí sí es un problema. Entonces, yo también les pediría a ustedes de que cuando diga, se acabó el examen, como hacían en el presencial, se acabó el examen y se cogía y se acabó, ustedes tengan la suficiente disciplina de aceptar que el tiempo se acabó y que el próximo tiempo que queda es para procesar la información con comodidad. Normalmente doy 5 minutos, que es un tiempo por demás incluso, sin apresurarse, sin nada. Y además, la información no solamente en PDF, prácticamente en cualquier medio, porque yo lo tengo abierto para todo, como foto, como imagen, como lo que sea, no necesariamente como PDF. El asunto es que yo vea en la pantalla el examen listo y ahí lo corrijo. No lo voy a sacar fotocopia, no lo voy a imprimir, nada. Yo de ahí de la pantalla voy a corregir, ¿no? Entonces, eso también. Yo, de todos modos, estimado compañero, voy a tomar en cuenta eso. Voy a averiguar un poco más con el Moodle sobre esta situación que usted me ha comentado y ver una manera de subsanar este tipo de cosas. No deja de ser importante lo que usted ha dicho. ¿Listo, compañero? Gracias, ingeniero. Ya. ¿Qué más, estimados? Dígame. Bien, señores, parece de que no hay más ninguna pregunta, todo. Próxima clase es, ¿cómo se llama? La próxima clase es diferencias finitas, o sea, interpolación con abscisas igualmente espaciadas. Un tema muy interesante, señores, muy, muy, muy interesante. Ingeniero, otra consultita, disculpe. ¿Sí? Dime nomás. Bueno, entiendo que las clases son virtuales y todo eso, pero no hay que olvidar que tal vez el martes 16 es, creo que carnaval, si no me equivoco. Pero usted va a estar encerrado, usted, su compañero. Sí, solamente era para aclarar y todos sepamos que sí o sí igual se va a dar el examen. Solo por Sí. eso. No, está bien, muy bien lo que me has acotado. Al menos yo tengo entendido lo siguiente, estimados, ¿no? Vamos a estar encerrados, no va a haber fiesta ni nada, y aprovechemos el tiempo. ¿Saben para qué? Para que, si es que nosotros aprovechamos el tiempo, incluso puedo hacer una apertura de incluso tomar más exámenes. ¿Sí? O sea, para que se den cuenta que en mi opinión, yo no quiero aplazar a nadie prácticamente. Si todos pueden pasar, que pasen, cara. Una alegría para mí, ¿sí? Entonces, si es que yo tengo un tiempito, les puedo decir a aquellos que se han aplazado, bueno, señores, les voy a dar otra oportunidad más, otro examen más, ¿sí? Entonces, no perdamos tiempo. Ya avancemos, hagamos bien, terminemos todo y sigamos adelante. Bueno, esa es la idea. Ahora, si es que nuestras autoridades deciden que incluso los exámenes
exámenes y clases virtuales están prohibidos en ese, entonces sí lo voy a suspender. Pero mientras no digan nada nuestras autoridades, nosotros seguiremos. ¿Les parece, compañeros? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, está bien. Está bien. Está bien. ingeniero. ¿Está bien? Muchas gracias. Ya, De listo. acuerdo, positivo. Muy bien. A ver, hay alguien que me dice. De acuerdo. Jorge Guaribana. Muy bien. Perfecto, compañeros. Ahora sí me despido y nos vemos el día jueves. Bueno, virtualmente, evidentemente.